El Señor le dijo: has de ir, porque este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre delante de las naciones y de los reyes y ante el pueblo de Israel. Yo mismo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Siguiendo las huellas de San Pablo. Para el hijo de un tejedor judío oriundo de la Cilicia Anatolia, la llamada era irresistible. Gentes de cultura, fariseos letrados y ciudadanos romanos habían de abrazar la nueva doctrina que él mismo había perseguido con pasión, casi con fanatismo, no mucho tiempo atrás. Él sería el primero y el más eficaz en la preparación del camino para esta doctrina. Que nadie me frustre este orgullo mío. Después de todo, anunciar el Evangelio no es para mí motivo de orgullo, ya que es una necesidad que pesa sobre mí. ¡Ay de mí si no evangelizare! Pero aún no había llegado la hora. De momento tiene que retirarse al desierto. Bajo el impacto inmediato de su conversión, su fuerza de voluntad, su gusto por la acción, parecen paralizados. El instrumento de Dios todavía no está preparado. Solo unas semanas antes estaba él allí, mientras el joven Esteban era apedreado por un grupo de matones fuera de los muros de Jerusalén. Advertía el cambio y experimentaba la misión, pero aún no tenía identificada su tarea. El táctico agudo, el dialéctico bien dotado estaba aturdido por el peso de lo que había descubierto. Las más insondables experiencias místicas deben ser compatibles con la desolación más profunda bajo un sol de justicia. Moisés, Jesucristo, ahora Pablo y más tarde Mahoma, todos penetraron en el corazón del desierto por algún tiempo. Fueron a buscar y encontraron. Más tarde Pablo guardaría silencio sobre su estancia en el desierto. Es solo en la carta a los Gálatas, 20 años después, donde encontramos el siguiente paso. Cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó descubrir a su Hijo en mi existencia para que yo lo evangelizara entre los paganos, no corriendo a consultar con ningún ser humano. Ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles, mis predecesores, sino que me fui a Arabia y después volví nuevamente a Damasco. Posteriormente, pasados 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefás y me quedé 15 días con él. Se supone, sin una base científica, que transcurriera la mayor parte de aquellos días en el reino de los nabateos. ¿Cómo y de qué habrá podido subsistir? Aún no había tomado sobre sus hombros la tarea de la evangelización. En ninguna parte hay constancia escrita de que se dedicase a enseñar la nueva doctrina a los árabes. En Tarso, su ciudad natal, había aprendido el arte de tejer redes en el taller de su padre. Podemos suponer que se ganase la vida con aquel oficio. ¿De dónde le vino su enfermedad? Aquel aguijón en su carne del que se quejaría en más de una ocasión. ¿Será que contrajo la malaria en aquellos tiempos o que quizá sufriese de epilepsia, una enfermedad considerada sagrada en tiempos antiguos? Los interrogantes se sobreponen unos a otros. Tras un periodo de contemplación interior, de purificación, se fue a Jerusalén. Allí dedicó 2 semanas escasas a dialogar con Pedro para recibir confirmación en su tarea misionera. Ahora el instrumento estaba moldeado. Sabía lo que tenía que decir. La visita fue bastante más que un cursillo acelerado de catequesis. Estaba preparado para hacer frente al mundo. De Jerusalén volvió de nuevo, navegando por el río Orontes, a Antioquía, su tierra de elección. La asamblea de los judeocristianos les confió a él y a su amigo Bernabé la tarea de la evangelización. El alcance de sus proyectos era enorme. Aún considerando las cosas desde un punto de vista estrictamente geográfico, no se puede por menos de sentir una gran admiración. Su primer destino fue Chipre. Recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos. Allí se encontraron con un mago judío que se las daba de profeta llamado Bar Jesús. Formaba parte del séquito del procónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente que había mandado llamar a Bernabé y a Saulo, y que quería escuchar la palabra de Dios. El mago Elimas, así puede traducirse su nombre, se les oponía, intentando apartar de la fe al procónsul romano.
Los Hechos de los Apóstoles aclaran que Pablo finalmente consiguió su intento, castigando a Elimas con una ceguera temporal. El romano Sergio Paulo quedó tan impresionado por este hecho que abrazó la nueva fe. En conmemoración de la estancia del apóstol de las gentes, fue construida una iglesia que se denominó Hagios Kyriake. Alrededor por lo menos de una de las dos columnas de esta iglesia queda narrada una historia que se ha prolongado a lo largo de los siglos. Se dice que Pablo fue encarcelado y castigado con 39 golpes de látigo antes de verse libre del mago. Solo hace unos pocos años se ha demostrado científicamente que lo que se narra en la columna no tuvo nada que ver con Pablo. En todo caso, el oficial romano se convirtió y por un breve periodo de tiempo los tres viajeros fueron huéspedes en su residencia. Sobre las ruinas de su casa se construyó un museo, de suerte que los hermosísimos mosaicos pudieron conservarse y resultaron accesibles. Seguidamente emprendieron viaje hacia Salamina, ciudad natal de Bernabé, cerca de Famagusta, ocupada actualmente por los turcos. Sin detenerse, prosiguieron viaje hacia el sudeste hasta llegar a Pafos. Llegó y proclamó la buena nueva. Paz a vosotros, los que una vez estabais lejanos, y paz a aquellos que estaban cerca. Porque por Cristo Jesús todos tenemos acceso al Padre en el único Espíritu. Así que ya no sois extranjeros en una tierra lejana, sino conciudadanos del pueblo de Dios y miembros de su familia. Reunir a todos los hombres en torno al Evangelio de la Salvación era inicialmente la esencia de la tarea de Pablo. En su recorrido hacia Pafos se encontraron, de acuerdo con la tradición chipriota, a un hombre llamado Heráclito. Lo convirtieron y pasó a ser, si hemos de dar crédito a dicha tradición, el primer obispo de la joven iglesia. Sobre su tumba, que se remonta a los tiempos romanos, se construyó con posterioridad un monasterio. La paz tranquila de tales cuadros deja entrever los estrechos vínculos de aquellas gentes con su santo local. Pablo y sus dos compañeros prosiguieron hacia Asia. Pronto, tras los primeros contactos con la población extranjera, el joven Marcos sintió miedo. Si se trató en realidad de miedo a las aventuras que aún tenían que venir, o fue que el joven se sintió alarmado por el arrojo de Pablo, que no cedía ante nada y que resultaba incansable no solo consigo mismo, sino con respecto a los demás, no lo sabemos. Lo que sabemos es que desde aquel momento se separaron. Ulteriores viajes los llevaron a Atalia y Antioquía de Pisidia, a Perge, a Listra y a Derbe. Este periodo duró alrededor de 4 años, teniendo en cuenta los más diferentes cálculos. ...14 años después de su conversión, nos encontramos de nuevo con Pablo en Jerusalén. Era por el año 49 o 50. Ya no era el perseguidor de otros tiempos. Estaba ahora muy alto en la jerarquía de la joven iglesia. Ante el conflicto que se avecinaba, se encontraba ante la necesidad urgente de echar mano de nuevo de su autoritarismo. Se respiraba una atmósfera de crisis. Los judíos ortodoxos se encontraban enfrentados con un problema difícil, puesto que ahora también los no judíos se habían convertido a la nueva fe. El concilio de los apóstoles, reunido en Jerusalén, tenía que hacer frente a la más importante cuestión de principios. ¿Tienen que adherirse los paganos a las normas de fe y a las máximas de vida judías o no? Se alcanzó un acuerdo mediante un documento de compromiso que ha pasado a ser conocido como Cláusulas de Santiago. Fue Pablo quien, hablando con propiedad, se ganó a todos para su tesis con su defensa de la libertad e independencia de la nueva doctrina. ¿Cómo se vivía en aquellos tiempos? Bajo las fuerzas romanas de ocupación no era muy grande el margen de libertad que quedaba a los judíos. El descontento que había de estallar en la revolución del 65-70 estaba ya fermentando, incluso entre las familias aristocráticas.
Los restos de mobiliario doméstico de la época, teniendo en cuenta que todas las piezas que aquí se muestran se remontan al primer siglo después de Cristo, ponen de evidencia la vida diaria de la población en aquellos tiempos. Lejos del recinto del templo, las tumbas de la familia de Herodes el Grande. Lo más interesante aquí es la llamada piedra giratoria, que sellaba la entrada a la tumba. El conjunto de los edificios de Herodes, que fueron construidos sobre las ruinas del Templo de Salomón y que se alargaban de manera considerable, se puede reconocer fácilmente. Hasta donde alcanzan las grandes y oscuras piedras angulares, la construcción se remonta a Herodes y podía verse en la época de Pablo. Todo lo que hay sobre ella fue añadido y construido en los siglos sucesivos. El Muro de las Lamentaciones. Este monumento judío de fe, pero también de la tragedia de todo un pueblo, es mucho más que una simple reliquia de un templo en otros tiempos orgulloso. Judíos ortodoxos de la Galicia polaca, gentes de negocios de América, soldados de las zonas de guerra que no están lejos, todos rezan aquí sus oraciones como un rito que apenas ha cambiado desde tiempos de Abraham. Aquí, donde la vida es siempre atormentada, el tiempo parece haberse parado. No muy lejos de estos lugares, Pablo discutió con Pedro en torno a la supervivencia de la joven religión. La libertad de la ley de los paganos bautizados está en conformidad con el decreto de Dios. Así introdujo Santiago, obispo de Jerusalén, su documento de compromiso. La misión pudo continuar. Ni Jerusalén ni Antioquía entretuvieron a Pablo y a sus amigos por más tiempo. Equipados con la resolutiva carta pastoral que contenía las cláusulas de Santiago, zarparon hacia su segundo viaje. El tercero es geográficamente muy parecido. Había que tomar una decisión importante. Pablo quería ir a Europa, a Grecia. Se encontraba en el estrecho de Dardanelos, dispuesto a atravesarlo hacia Europa. Acababa de tener un sueño en Tróade, acerca del cual podemos leer en los Hechos. Por la noche se le presentó a Pablo una visión. Un macedonio estaba de pie y le rogaba diciendo: «Baja hasta Macedonia y ayúdanos». Cuando hubo visto la visión, no perdimos tiempo en salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos había convocado para llevarles la buena nueva. Por primera vez zarparon en busca de suelo europeo cerca de Neápolis, que más tarde se llamaría Cristianópolis y que hoy se llama Cavalla. De aquí en adelante advertimos en las narraciones de Lucas el empleo de la primera persona. Neápolis-Cavalla era el punto final de la famosa Vía Egnacia. Hoy Cavalla, cerca de Tesalónica, es el más importante enclave y puerto del norte de Grecia. El rastro de Grecia queda en las imponentes arcadas de un acueducto que descubre la primitiva configuración e importancia estratégica de aquella ciudad. Pero el destino de los viajeros era Filipos, en otros tiempos capital del reino de Macedonia. Llevaba el nombre de Filipo, padre de Alejandro el Grande. Fue allí donde Octavio y Antonio se encontraron para la última batalla contra los asesinos del César, Bruto y Casio.
Fue también en esta ciudad donde por primera vez en suelo europeo se predicó la palabra de Jesucristo. Había una mujer esclava de quien se aseguraba que poseía capacidades espiritistas. Sus dueños se estaban aprovechando en gran manera de sus alucinaciones. Pablo puso término a aquello con una especie de interrogatorio psicoanalítico que despertó en contra del revolucionario, que era él, los odios latentes. Él y sus compañeros fueron arrojados en la cárcel. La situación era crítica, pero un terremoto derribó las murallas. Todos huyeron, excepto Pablo y sus compañeros. Por el contrario, el apóstol hizo alusión pública a su ciudadanía romana y exigió satisfacción por parte de las autoridades del municipio. En conmemoración de una rica mujer, una comerciante en telas llamada Lidia, que fue la primera en convertirse, se construyó un pequeño poblado junto a las antiguas ruinas con su nombre y un baptisterio. La antigua ruta, la Vía Egnacia, se extiende bajo la actual carretera arterial a lo largo de unos centenares de metros. Fue el antiguo paso del ejército romano por el cual durante siglos desfilaron legiones, mercenarios, cruzados y grupos de bandoleros. Constituyó una de las más importantes arterias a lo largo de las cuales se deslizó el poder del Imperio Romano. Ciertamente fue también el camino que recorrió Pablo. Viajaban ahora pasando por Anfípolis y Apolonia. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo acudió a sus reuniones y discutió con los judíos. Habiendo viajado por nave, entraron en la ciudad por la zona del puerto. Timoteo y Silas, junto con el médico Lucas, acompañaban al apóstol. La ciudad, fundada unos 400 años antes por Casandro, general de Alejandro el Grande, estaba situada a ambos lados de la Vía Egnacia y se consideraba como salida de Grecia hacia el norte. Cuando finalmente hubo de abandonar el lugar a causa de unos pocos fanáticos de la ortodoxia judía que le eran contrarios, Pablo logró dejar fundada una comunidad pequeña pero bien organizada. El tipo de molestia que todo esto tuvo que producirle puede deducirse de una carta que escribiría años más tarde a la comunidad. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, día y noche trabajando para no ser una carga para ninguno de vosotros, proclamando entre vosotros la buena nueva. Como bien sabéis, tratábamos con vosotros uno a uno con el cariño con que un padre trata a sus hijos. Pablo se puso en marcha hacia Atenas,
dejando atrás el monte Olimpo, que probablemente se ocultaba a la mirada crítica de los misioneros tras una densa capa de nubes. A lo largo de siglos, más bien miles de años, de acuerdo con la tradición popular, el politeísmo había sido un valor permanente para el pueblo griego. Cualquier otra cosa hubiera sido impensable. ¿Qué pensaría de todo ello Pablo, que conocía muy bien aquel hecho? Años más tarde escribiría a los tesalonicenses lo siguiente: Por esto también nosotros estamos continuamente dando gracias a Dios, porque habiendo recibido la palabra de Dios predicada por nosotros, la cogisteis no como palabra de seres humanos, sino como es en realidad como palabra de Dios, que además ejerce su acción en vosotros. Realmente, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las comunidades de Dios congregadas en Judea en el nombre de Cristo Jesús. También habéis recibido los mismos golpes de los propios paisanos, como ellos los recibieron de los judíos que mataron al Señor Jesús y a los profetas y que nos persiguieron, perdiendo con ello el favor de Dios y enfrentándose con todo el mundo, llegando hasta impedirnos predicar a los paganos para que se salven. Ni remotamente alude aquí Pablo al hecho de que también él había sido uno de los más activos perseguidores contra la fe cristiana. Había borrado por completo de su memoria su vida anterior a los acontecimientos de Damasco. Sería en torno a los años 50 o 51 cuando llegó Pablo a Atenas. Tenía entonces entre 45 y 46 años de edad. Estaba en la plenitud de sus fuerzas y era consciente de lo que le esperaba. Igual que en Tesalónica, vinieron en su ayuda su educación griega y su experiencia urbana. La vida urbana no le resultaba en absoluto extraña, más bien al contrario, estaba muy acorde con su disposición natural. La Atenas de aquellos días no se podía comparar con la de los tiempos de Pericles. No obstante, era una ciudad antigua y llena de vida con unos 300.000 habitantes. Fue allí donde Pablo hubo de enfrentarse a la gran prueba de su misión y fue allí donde tuvo que sufrir la primera derrota. Cuando Pablo la vio, el esplendor de la Acrópolis estaba intacto. Casi 500 años antes, después de la devastación de las guerras persas, aquella Acrópolis había sido construida en honor de una multitud de divinidades. Este politeísmo estaba tan profundamente arraigado en la vida griega que les dificultaría el acercamiento a la Anastasis Christou. Tampoco era posible encontrar comunidad alguna judía digna de tal nombre a la que Pablo pudiese dirigirse como lo había hecho con anterioridad. Desde los primeros instantes se encontró radicalmente enfrentado con los dioses. Pablo, que por tradición paterna tenía una actitud monoteística, debió sentirse profundamente perplejo ante el resplandor cromático y, si hemos de creer a Plutarco, ante las 20.000 estatuas de otras tantas divinidades. Empezó dirigiéndose hacia el Ágora, mercado público de la ciudad, centro de la vida pública, política e intelectual. Entre templos y altares, pupitres de oradores y puestos de mercado, entre traficantes y juglares, filósofos y haraganes, se erguía el centro espiritual que daba seguridad a los griegos, un altar consagrado al Dios desconocido.
Frente a él, y refiriéndose expresamente a él, Pablo empezó su discurso. Huelga decir que chocó enseguida con la desaprobación del auditorio. Apenas dio entrada en su discurso a temas como la resurrección y la inmortalidad del alma, los griegos ya estaban cansados. Solo unos pocos estoicos se mostraron dispuestos a entablar discusión y le pidieron que volviese al día siguiente. Después de todo, Zenón, fundador de la filosofía estoica, era oriundo de Chipre y dos de sus más significados exponentes lo eran de Tarso. Pero esta ligera veleidad o disponibilidad para el diálogo no podía oscurecer el hecho de un fracaso general. Al continuar viaje hacia Corinto, Pablo tuvo ciertamente que cruzar el istmo. Podemos seguir sus huellas sobre el Diolcos, paso marítimo del mármol por donde las naves lo transportaban de un golfo a otro en los tiempos antiguos. Desde siglos habían existido proyectos de un canal a través del istmo. Unos pocos años después de Pablo, puso la primera piedra el emperador Nerón. Poco después, la construcción del canal fue parada una vez más por razones económicas. El proyecto no se terminaría hasta 1893. El fracaso en las sinagogas, la constante hostilidad hacia él por parte de un gran número de judíos y finalmente el hecho de no ser aceptado por parte de los filósofos de Atenas, todo esto no hizo sino convencer a Pablo una vez más y con mayor firmeza de que era el apóstol elegido de los paganos. De manera que echó mano de nuevas tácticas en Corinto. La ciudad estaba considerada como una joya de los tiempos antiguos. Se trataba de una ciudad comercial grande y rica. En aquella ocasión se dirigió a los trabajadores del muelle, a los pescadores y a los mesoneros. Por primera vez, la nueva doctrina fue dirigida a un grupo bien definido, el de los pobres bajo todos los aspectos, de los explotados, de aquellos a cuya costa se estaba construyendo la enorme prosperidad de la clase emergente. Tal clase de proletariado no era en absoluto una minoría en una ciudad tan antigua como Corinto. Fijaos, hermanos, en esta comunidad de convocados por Dios. No hay en ella muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo tonto del mundo lo ha escogido Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte. Aún más, Dios ha escogido lo débil del mundo y lo despreciable, es decir, lo que no cuenta, para anular lo que cuenta. El viaje prosiguió. Pablo atravesó el Mediterráneo y llegó a Éfeso, situado en la costa oriental de Anatolia. Éfeso era sin duda alguna la más espléndida metrópolis de Asia. Por largos siglos había sido centro del más alto despliegue cultural, intelectual y artístico. Era el epicentro del culto a la fertilidad de Artemis, que había llegado del interior de Asia. Esta Artemis de Éfeso, no obstante, no presentaba ningún parecido con la niña feliz y cazadora del panteón griego. Aquí se rendía culto a una diosa madre, de tez morena, con un centenar de pechos, en cuyo honor había sido construido en otros tiempos un templo que figuraba en la lista de las 7 maravillas del mundo. Aun no siendo Éfeso la capital de la provincia romana de Asia, privilegio que siempre había correspondido a Perge, era con mucho la ciudad mayor y más elegante. Los procónsules romanos tenían en ella su sede.
En aquellos tiempos, la ciudad tenía también un puerto bien construido al que se accedía a través de una vía que arrancaba del centro urbano que evidentemente podía iluminarse. En la actualidad, la costa está cubierta de fango desde hace ya mucho tiempo y más bien ha quedado desplazada. Tras una breve estancia en su ciudad de adopción, Antioquía, Pablo se preparó para el tercer largo viaje. Regresó a Éfeso, donde permaneció durante aproximadamente 2 años. Las fechas de su permanencia no están claras. Tomando las 2 fechas extremas entre la primera y la última, se alcanza un período posible de tiempo situado entre los años 52 y 57. Durante aquel tiempo, o enseguida después, visitó Mileto. De una carta a los Efesios que escribiría más tarde durante su cautividad romana, se deduce la gran preocupación que abrigaba Pablo por aquellos días con respecto a la unidad de la joven iglesia, que se veía amenazada continuamente desde dentro y desde fuera. Así pues, yo, el prisionero del Señor, os exhorto a conduciros de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros, esforzándoos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fuisteis llamados en una sola esperanza de vuestra convocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Quería ir a Jerusalén. Presentía que allí los acontecimientos de su vida serían decididos. Apenas se hallaba a las puertas de Cesarea cuando un vidente lo amonestó para que prosiguiera hacia Jerusalén. Cuando ya llevaba allí varios días, bajó de Judea un profeta llamado Agabo, y acercándose a nosotros, empuñó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos, diciendo: Esto dice el Espíritu Santo, al hombre, como es este cinturón, lo traen a Jerusalén los judíos y lo entregarán a manos de gentiles. Era época de la Pascua. Como ocurre todavía hoy en las vísperas y durante las grandes fiestas religiosas, reinaba en Jerusalén una atmósfera explosiva. Había para ello un motivo más en que se estaba fraguando en la sombra una revuelta contra las fuerzas romanas de ocupación. Para reconciliarse con los judeocristianos que seguían considerándolo un violador de sus cultos y ritos venerables y sagrados, Pablo acudió a tomar parte en las ceremonias que estaban a punto de celebrarse. Como ocurre en semejantes casos, aquello fue un chispazo en un barril de pólvora que hizo desencadenar un tumulto contra Pablo. Enseguida, la milicia romana sacó de la zona de peligro al hombre más odiado de la ciudad. Sobre su prontitud para irse con ellos y tomar parte en los ritos ortodoxos, él escribiría más tarde en una carta a los corintios: Siendo un hombre libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a todos los que pueda. Félix, el procónsul, dio acomodo generosamente al molesto prisionero en el palacio. En el año 60 Félix fue sustituido. Su sucesor, Porcio Festo, ya no fue tan afable hacia Pablo, que seguía siendo igual de molesto para los romanos. Casi 2 años habían pasado durante los cuales Pablo, a pesar de estar bajo arresto domiciliario, continuaba ejerciendo su magisterio por medio de cartas y recibiendo a visitantes de sus comunidades. Algo de aquel tiempo que se ha venido pasando por alto y que sin embargo merece recordarse es su discurso de autodefensa delante de Agripa. Por considerársele una autoridad en la legislación judía, el caso fue llevado hasta él. Pablo habló de su vida y se defendió con aplomo. Entonces Agripa le dijo: por poco me convences para hacerme cristiano. A lo que replicó Pablo: pluguiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino todos los que hoy me escuchan, llegaran a ser lo que yo soy, aunque sin estas cadenas. Había razones para soltarlo. No existía la más mínima prueba de culpabilidad por su parte, pero estaba de por medio su apelación al emperador de Roma.
Lo que sucedió a partir de entonces aparece registrado detalladamente por el médico Lucas. En contra de las advertencias de Pablo, que era un experto en temas de meteorología, se reunió una carga de prisioneros y se zarpó hacia Roma cuando ya estaban en puertas las tormentas del otoño. Pero no mucho después se desencadenó contra la nave un viento huracanado llamado Euraquilón. Aquel viento arrastraba la nave, por lo que, no pudiendo ponernos de cara al viento, nos dejábamos ir de la corriente. Empezó la salvaje persecución. Tras 2 semanas de constante tortura, aquellas personas se vieron arrojadas contra las rocas en una pequeña isla de Malta. La proa quedó encallada e inmóvil mientras la popa se deshacía por la violencia de las olas. Sobre la gruta, que se dice les sirvió de cobijo durante sus primeros días, fue construida una iglesia. En los primeros momentos, Pablo y sus compañeros de prisión fueron tratados con recelo. Su prestigio subió cuando fue mordido por una víbora de apariencia venenosa y a pesar de ello sobrevivió. Pero aquel prestigio lo convirtió en una autoridad absoluta cuando curó al padre enfermo del procónsul romano. Él y Lucas se convirtieron en huéspedes del romano durante algunos días. Malta, último lugar de refugio de los, en otra época, tan poderosos caballeros de San Juan de Jerusalén, ha estado desde aquellos tiempos bajo el patronato de San Pablo. Y por donde quiera en la isla, casi en cada rincón, quedan huellas de su paso y de su estancia allí. Permanecieron en la isla durante aproximadamente 3 meses y curó a muchas más personas que, como refiere Lucas, acudían a él de todas partes de la isla. Pero no existe mención alguna sobre su actividad misionera. En torno a la llegada siguiente a Roma podemos leer en Lucas: Fuimos a Roma. Los hermanos allí, al enterarse de nuestros asuntos, vinieron a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y tomó aliento. Roma. Allí había llegado él finalmente como coronación de su más ferviente deseo de los años anteriores. Probablemente intentara hacer una especie de puente entre Jerusalén y Roma. Como se describe expresamente, Pablo era custodiado por un solo soldado y tenía permiso para vivir en domicilios privados. San Paolo alla Regola era el lugar donde solía alojarse. Los Hechos de los Apóstoles concluyen con la referencia a su arresto domiciliario. Existen opiniones encontradas acerca del posible año de su muerte. Esta pudo tener lugar en cualquier fecha entre el año 60 y el 68. En todo caso, aquí nos atendremos a la versión última y generalmente más sostenida. Roma era entonces, más todavía que hoy, una ciudad llena de olores y de ruidos, un monstruo urbano que aún no había alcanzado su pleno desarrollo. Durante la noche del 18 de julio del año 64, un gran fuego comenzó en el Circo Máximo y se extendió rápidamente. En unas horas, muchas partes de Roma estaban bajo el fuego. Tácito nos lo refiere más o menos como sigue.
Ni las casas rodeadas de barrotes ni los templos que estaban protegidos por muros pudieron frenar el fuego. Extendiéndose velozmente, este descendió primero a las zonas de llano, para extenderse seguidamente a las colinas, de donde volvió a bajar a los lugares situados en la pendiente, superando toda posibilidad de apagarlo. Algunos pensaron únicamente en sí mismos, otros trataron de ofrecer ayuda, empujando a los débiles o esperándolos, ocurriendo a veces que, en tanto se volvían hacia atrás para ofrecer ayuda, quedaban ellos mismos arrollados por el fuego. La ciudad estuvo ardiendo durante casi 7 días. 2/3 de las casas quedaron destruidos. Se desconoce el número de víctimas, pero tienen que haber sido muchos miles. El emperador Nerón había puesto fuego a Roma para realizar su ambicioso proyecto de una reconstrucción. No obstante, trató de echar la culpa de la catástrofe a los cristianos. En el curso de las medidas de venganza que enseguida se habían de tomar, Pedro y Pablo se convirtieron en las primeras víctimas más vistosas de la masacre. Pedro, la roca sobre la cual se había apoyado la joven iglesia, fue crucificado en el centro de la arena del Circo Vaticano. En el mismo lugar sería construida la iglesia más grande de la cristiandad. Pablo, en cuanto ciudadano romano, solo podía morir de acuerdo con la práctica legalmente válida, que era de espada. Fue llevado al lugar de la ejecución y decapitado. La leyenda dice que su cabeza cayó al suelo y dio 3 saltos. A cada uno de ellos brotó del suelo un manantial de agua. Esta es la razón del nombre de una iglesia conmemorativa construida en el lugar de la ejecución, que se llama de las 3 fuentes. Puesto que la ejecución tuvo lugar fuera de las murallas de la ciudad, lo más natural es que fuese sepultado igualmente fuera de la ciudad. Lugar donde actualmente surge la Basílica de San Pablo, que se encuentra fuera de las murallas. Aquí terminaron los viajes de aquel gran hombre. Predicatori veritatis doctori gentium. Es lo que se lee en la base de esta estatua. Significa al predicador de la verdad, al maestro de las gentes. Permanentes, casi inhumanos esfuerzos físicos acompañaron al hijo del tejedor de redes de Tarso en su camino desde Damasco a través del mundo como él lo conoció hasta Roma. He aquí un extracto de lo que constituye probablemente su mensaje más hermoso, la canción de alabanza escrita en su primera carta a los Corintios, interpretada por un sacerdote. Aun cuando yo hablara en lenguas angélicas o humanas, si a la postre carezco de amor, no soy más que un gong que resuena o unos platillos que aturden. Aun cuando yo tuviera el don de profecía y el conocimiento de todos los misterios y de todo el saber, y tuviera una fe para mover montañas, si carezco de amor, no soy nada. Aun cuando distribuyera todos mis bienes y me dejara vender como esclavo jactándome de ello, si al final no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial, no es fanático, no es presuntuoso, no es jactancioso, no juega sucio, no busca su propio interés. No se irrita, no tiene en cuenta el daño, no se alegra de la injusticia, sino que participa del gozo por la verdad.